Bueno, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que se esté viendo este video. En esta ocasión, el equipo conformado por Alicia Contreras, René Torres, Kevin Ruiz, Aarón Santoyo y su servidor Manuel Cepeda les estaremos hablando acerca de la gestión municipal en educación. Más concreto es el caso que sucedió en Chile dentro del documento Reformas de Gestión para la materia de gestión escolar impartida por el profesor Omar Adrián Magaña Serrano. A continuación, mi compañero René les explicará una breve introducción acerca de lo sucedido en este país. Bueno, yo les voy a hablar del sistema escolar en Chile. En 1979, el sistema escolar de Chile fue sometido a un gran proceso de transformación y es que esto afectó a los sistemas de financiamiento y a los sistemas de curriculares. Esto se debió a que el gobierno creó lo que fueron 13 secretarías regionales de Estado en 13 regiones o en un total de 52 provincias. Esto serviría como unos organismos intermedios entre el Ministerio de Educación. Esto se impulsó a través del decreto de fuerza de ley 360, o mejor conocido como el DFL 360, que esto promovió lo que era la creación de establecimientos particulares financiados a través del Estado. Pero aquí había un problema, que toda la infraestructura, todos los materiales serían serían construidos en establecimientos con mayor concentración de población. Eso sería dejando aparte los de menor establecimiento de población. Esto que se debía a que el gobierno quería era transportar a todos los ciudadanos a estos lugares y dejar aparte ya completamente solo los establecimientos de menor población para así tener todos juntos. El problema aquí fue de que no resultó como crean, ya que las personas de menor población, algunos sí se retiraron, pero algunos realmente se quedaron. Esto significaba que no hubo completamente aprobación de esto. Entonces, en lo que respecta al diagnóstico de la situación de la educación municipal en Chile, esto para 1980 ya se había consolidado el gobierno del dictador Pinochet. Entonces, la migración de los alumnos resultó nefasta para los presupuestos municipales. ¿Por qué? Porque se empezó a dar mucho más presupuesto a las escuelas privadas que a las escuelas rurales, que esto es a los municipios de menor concentración educacional. Entonces, la educación empezó a tener un deterioro gradual y a un distanciamiento cada vez mayor a la educación pública. Entonces, esto hizo que las escuelas privadas tuvieran una mayor consolidación y un mayor peso en la sociedad chilena. Entonces, se comenzó a generar una competencia por los alumnos que afectó fuertemente a la educación municipal. Entonces, esto que generó que que en los municipios estatales del sur de Chile se quedarán obsoletos en cuanto a educación, mientras que los del norte ganarán una mayor consolidación educacional. Entonces, las escuelas privadas tenían mucho más pesos que las escuelas públicas. Bueno, yo les hablaré sobre los elementos que permiten caracterizar la gestión municipal actual. El financiamiento del sector educación. El proceso de traspaso de la educación como otros servicios de la comunidad llegó a provocar que en los gastos municipales se hiciera una mayor transferencia en los recursos. Esto gracias a la ley de renta también llegó a crear que en el fondo municipal los propios recursos provenientes de los servicios fueran traspasados más habitualmente, llegando a causar que entre 1981 y 1983 el presupuesto municipal llegara a crecer un 100%.
En el financiamiento del sector de educación, dada que la situación actual del sector educación es en que efectivamente sus ingresos eran inferiores a todos los gastos, llegó a crear una dependencia de los recursos municipales y que estos llegaran a incrementarse, especialmente en lo que eran las zonas rurales y zonas de comunas más pequeñas. Esta dependencia económica llegó a hacer que se hiciera una camisa de fuerza para todos los municipios, llegando a tener una obligación de poder transferir todos los recursos a ese sector. No todos, llegar a transferir algunos recursos más de lo normal a ese sector para que éste pueda seguir funcionando. Sin embargo, toda esta capacidad que estaba ausente en la mayoría de los municipios, lo que hacían los servicios educativos era que tenían que movilizar todas sus características de la manera que tenían una ineficiencia. La capacidad política y técnica que tenía la dirección en el municipio era asociada principalmente a todas las metas que tenían fijas y llegar a tener un soporte todos los recursos, llegando a resultar de una manera en la que el sector tuviera serios problemas en el financiamiento. Dentro del documento también se mencionan a 3 actores importantes. En el nivel político, las autoridades, alcaldes y concejales. En el nivel directivo municipal, el gerente de la corporación, secretario comunal, director de finanzas y directores de direcciones municipales que se relacionan con la educación. Esto se refiere a la coordinación permanente de recursos, materiales, financieros y de tiempo, además de garantizar acciones de seguridad y control de información. En el nivel directivo y ejecutor, directores y profesores, se considera la interrelación del colectivo docente y de los padres de familia. En esto está presente los valores y las aptitudes que prevalecen en los factores escolares. Son los sustentos que le sirven a la organización escolar para tomar las decisiones que serán vertientes efectivamente en diversas situaciones. La capacidad de planificar coherentemente del sector. La planificación se asocia con la organización, coordinación o prevención de algo. El documento nos habla de la capacidad del municipio como organización y cómo incide directamente en el estilo de gestión que adopta para el servicio educativo. Entonces, en el ámbito de la gestión escolar, el ámbito de la cultura organizacional confirmado por directivos, equipo docente, normas, instancias educativas y los actores y factores que están relacionados con la forma peculiar de hacer las cosas en la escuela, el entendimiento de sus objetivos e identidad como colectivo, la manera como se logra estructurar el ambiente de aprendizaje, se concreta a través de procesos de planificación estratégico que permite diseñar, desarrollar y mantener proyectos de intervención y asumir la complejidad de los procesos organizacionales. El enfoque estratégico de la gestión escolar consiste en las acciones que despliega la institución para direccionar y planificar el desarrollo escolar adecuado a través de una misión y una visión. Entonces tenemos los estilos de gestión, que existen variables estructurales que inciden en la problemática actual de la educación municipal de Chile. Hay otros que son intermitentes y solo tienden a profundizar la situación de base, o sea, no se adentran mucho a detalle en eso. Entonces, de esta forma queremos presentar 2 situaciones extremas o 2 estilos de gestión que permiten lograr un acercamiento y algunas respuestas respecto a la problemática de la educación municipal que tuvo Chile en su momento, y especialmente a cómo y dónde intervenir para comprender y generar un mejoramiento de calidad en el servicio educacional. Entonces tenemos la educación entendida como un gasto
una inversión. Entonces, la educación se entendía como un servicio que facilita y promueve la alteración del orden de las cosas, es decir, para facilitar a la devolución de los individuos en su propio beneficio y en el beneficio de sus comunidades. Entonces, esto es más una inversión que un gasto, pero en ese momento, para 1980, como lo vuelvo a repetir, Chile ya lo veía como un gasto. ¿Por qué? Porque se empezó a centrar en las escuelas privadas y las escuelas privadas empezaron a solo acaparar a todos los estudiantes. Entonces, ¿qué hacía? Empezaba a promover sus escuelas y era un gasto mucho mayor. ¿Por qué? Porque a mayor conglomeración de estudiantes era mucho mayor la remuneración monetaria que recibía del gobierno a los municipios. Entonces, eso tenemos que para Chile en ese momento era más un gasto que una inversión. Entonces, actualmente Chile es de las mejores de los sistemas educativos que hay en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque empezó a verlo más como una inversión, entonces quitó este sistema de las municipalidades por conglomeración de alumnos, sino que se empezó a centrar por ¿cómo se puede decir? Por el desarrollo que empezaron a tener. Por ejemplo, no era lo mismo tener 500 alumnos y 150 alumnos en una institución, mientras que los 150 tenían mejor desempeño que los 500. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que los 150 tienen mejor rendimiento que los 500 que me estás poniendo en este lado. Entonces, a eso la educación lo empezó a ver como mejor una inversión. Bueno, una vez tomado en cuenta los factores a lo largo de todo este suceso, como lo que arrastra un cambio de administración y todas las ideas que incursionan sobre la educación, pues debemos de tener en cuenta qué situaciones, qué propuestas da el gobierno, da el Estado para mejorar estas situaciones. Entonces, a esas propuestas las conocemos como iniciativas de apoyo a la gestión municipal desde el nivel central. Básicamente, nos hablan de programas y de planes de apoyo que están orientados a mejorar la calidad educacional de las escuelas a raíz de financiar más específicamente a los municipios, lo que nos quiere dejar en claro que busca alimentar educacionalmente a las comunidades más marginadas mediante la financiación directamente del Estado de recursos, de material didáctico, entre otras cosas. No se sabe aún los resultados, ya que este programa es algo reciente, es a raíz de todo lo que se ha estado viviendo en este país. Y como una conclusión o algunas conclusiones que nos deja esta reforma educacional en este país es que se siguen dando estas intervenciones por parte del Estado, lo cual deja como esa confrontación entre las administraciones de un país contra las ideas de un magisterio, lo que nos deja también en claro que son varias veces las que no se pueden poner de acuerdo uno con el otro. Entonces, debido a esto, pues siempre hay esta confrontación directa. Sin embargo, el país ha demostrado que puede llegar a tener muy buena organización en cuanto a proyectos, ya que México está tratado de imitar los proyectos y las estrategias que se han aplicado en este país. Sin embargo, los hechos que mostramos con anterioridad pues demuestran que hace falta esa organización en conjunto y hace falta también esa empatía del Estado con las comunidades más marginadas en ese aspecto educacional, ya que esto fue lo que provocó que se financiara mejor a los que más alumnado tenían, y obviamente pues se dejó abandonado las comunidades más alejadas de
menos centrificadas. Por eso, a raíz de todos estos problemas, pues vienen este tipo de causas y consecuencias y este tipo de soluciones. Muchas gracias.